No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y que el cuerpo el vestido, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa donde acaparar o acumular cosas, ¿no? Ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo que es de más? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Vosotros pues no os procuréis por lo que habéis de comer, no os preocupéis, o sea, no se preocupen por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes de este mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Y nos quedamos acá, ¿no? Dice, buscad primeramente el reino de Dios, y el Señor sustentará. Y el Señor, de alguna u otra forma, bendecirá. El Señor, ¿sí?, es el que va a guardarnos a nosotros, porque la enseñanza que quiere dar precisamente es esa, es de que pongamos la fe en Dios y que no vivamos como vive la gente de la sociedad, sin fe en Dios, de acuerdo a su capacidad, sus fuerzas, su astucia, ¿sí? Entonces esa es la enseñanza, o parte de la enseñanza que Jesús le está dando a los discípulos, ¿sí? Que busquemos primeramente el reino de Dios, lo que concierne a Dios, lo que le agrada a Dios, y Él se ocupará de cada uno de nosotros. Decirlo muchas veces es fácil, pero el punto está que después uno lo tiene que practicar, ¿sí? Uno lo tiene que practicar. Pero cuando lo empieza a practicar, la fe se empieza a agigantar. Cuando uno lo empieza a practicar, la fe de la persona comienza a crecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos por fe, ¿sí? Vivimos por fe, vivimos creyéndole a Dios, que Dios es el que va a obrar en nuestras vidas. Ahora bien, uno dice, bueno, sí, pero yo me tengo que levantar, obvio, porque no se está basando en de que no tenemos que hacer nada. O la enseñanza no está en de que no tenemos que hacer nada. Lo que quiere mostrar es de que la preocupación a nosotros nos sobrepase, a tal punto de no dejarnos dormir, no dejarnos vivir. Se está basando en eso. Esa es la parte de la enseñanza que quiere dar, que la preocupación de las cosas que uno necesita no lo sobrepasen a uno al punto de ponerlo en un estado inclusive de salud mal, ¿sí? Porque tenemos que confiar en Dios, que Dios va a obrar, ¿sí? Eso es en parte
lo que nos está mostrando el pasaje, que es lo que el Señor le quería mostrar a los discípulos. ¿Por qué? Porque la gente de la sociedad, obvio, dice la gente de este mundo, se manejan de esta manera. No lo está hablando de una manera mala. Está dando el ejemplo de una vida que vive sin Dios. De una persona que se podría decir se basa en su capacidad, en su sagacidad, ¿sí? En su conocimiento, en su preparación. Dios puede, cuando la persona busca a Dios, Dios puede agarrar y bendecir a una persona de una manera tremenda, más que una persona que no tiene a Dios y se preparó toda la vida para tener un trabajo bueno. Con eso no quiere decir que no hay que prepararse, al contrario, uno tiene que hacerlo. Pero está mostrando esto, ¿no? Está mostrando de creer en Dios. De creer en Dios, porque como dice la Escritura, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, está mostrando de que si Dios no es el que está interviniendo, o si Dios no es el que interviene, por más que yo haga lo que haga, no va a pasar mucho. Pero es una enseñanza para nosotros, para los creyentes, los que hoy estamos en Jesús, no para los que no están en Jesús, porque en ellos se les tiene que activar la fe. Es una enseñanza para nosotros y también es un testimonio para los de afuera. Es una enseñanza para nosotros y es un testimonio para las de afuera, para los que no conocen a Jesucristo. Y ahora les voy a mostrar por qué. ¿Sí? Así que recordemos estas palabras. ¿Sí? Es una enseñanza para nosotros. Ahí sentate, Darío. Es una enseñanza para nosotros y es de testimonio para las personas. ¿Sí? Vamos a ir, mi hermano, al libro de Esdras. Libro de Esdras. Libro de Esdras. Libro de Esdras. Dice así, en el capítulo 7, versículo 1. 7, versículo 1. Esdras dice, y sus compañeros llegan a Babilonia. Esdras y sus compañeros, estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando de qué se estaba riendo. Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén. Ahí estamos, ahí, a Jerusalén. Venían de Babilonia, venían de la cautividad. Gloria a Dios. Dice, Esdras, volvemos de nuevo, Esdras capítulo 7, versículo 1. Miren qué interesante este pasaje, que lo vamos a conectar con lo que habíamos leído recién en el libro de Lucas. Lucas. Dice así, versículo 1. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia. Yo quiero que nosotros nos pongamos a imaginarnos un poquito, mi hermano, porque nosotros si nos ponemos a recordar películas, ¿no?, que hemos visto, vamos a poder trasladarnos a la época en la que está hablando esta historia. ¿Sí? ¿Recuerdan que nosotros hemos visto la película? ¿Sí? O hay una película que es la película esa de 300, películas así, ¿no?, seculares, que son películas que muestran los reinados de ese tiempo.
Y vemos de que no era fácil vivir en esos tiempos, ¿sí? Bueno, este rey persa, pasadas estas cosas en el reino de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Serarías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, bueno, y sigue hablando de hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, y cuando llega acá en el versículo 5, para tantos hijos, ¿no? Dice así, en el versículo 5 dice, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote, ¿sí? Recordemos la historia de que Moisés tenía un hermano y el hermano era Aarón. Y Dios los escoge a Moisés para que sea el brazo libertador del pueblo. Y a Aarón para que sea después en el tabernáculo el que ofrecía los sacrificios, el sumo sacerdote, ¿sí? Le dio un cargo eclesiástico, ¿sí? Y de ahí viene, después de muchos hijos, ¿sí? Viene Esdras. El versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre él. Miren qué interesante esto, mi hermano, ¿sí? Dice que, y acá es donde quiero empezar a poder introducirnos un poquito. ¿Se acuerdan que habíamos dicho anteriormente? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el Señor se iba a encargar de acomodar todas las cosas. El Señor se iba a encargar de bendecir. Y acá lo estamos empezando a ver en Esdras, que era un escriba y no era una persona que desentendido de la ley de Moisés en ese tiempo, o no, sino que era diligente. Era diligente, era una persona, ¿sí?, que estaba seguramente constantemente escudriñando, leyendo, recordando, aprendiendo. ¿Ve? Qué interesante, eso es parte de buscar el reino de Dios. Uno dice, bueno, pero ¿cómo busco el reino de Dios? ¿Sí? Bueno, precisamente es hacer todo lo que concierne al reino del rey. ¿Sí? Y dice que este Esdras, dice que era eso, era un escriba que le gustaba ser diligente en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque seguramente era saciado, era bendecido. No solamente esto, mi hermano, miren lo que sigue diciendo. Dice que el rey a este varón, en el versículo 6, ¿no?, dice que le concedió todo. ¿Pero por qué le concedió todo? Porque la mano de Jehová estaba con Esdras. ¿Ve? Cuando la mano de Dios está sobre la vida de la persona, el Señor se va a encargar de mover todo lo que tenga que mover. Es así, pero para eso nosotros lo tenemos que creer. Para eso nosotros tenemos que confiar en Dios, que Dios se va a ocupar de las cosas, ¿sí? Y este Esdras lo sabía, porque él había vivido seguramente de generación aprendiendo y viendo las cosas de Dios y las maravillas, pero ahora le tocaba vivir a él su experiencia personal. Y acá se empieza a cumplir, mi hermano. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán añadidas. Bueno, ¿qué era lo que necesitaba Esdras? Esdras necesitaba el permiso del rey. ¿Para qué? Para irse a Jerusalén, para poder reconstruir, para volver de nuevo, miren, ¿no?, a comenzar la obra de Dios. Porque venían cautivos de Babilonia, venían cautivos de estar muchos años en Babilonia, ¿sí? Y la mano de Jehová estaba sobre él. Por eso recuerde, mi hermano, cuando uno busca el reino del Señor, cuando uno busca las cosas de Dios, o mejor dicho, vamos a decirlo así, es bueno buscar las cosas de Dios. Es bueno buscar el reino de Dios. Es bueno, porque Dios se va a ocupar de nuestras cosas. ¿Sí?
Dice así: porque la mano de Dios estaba sobre Esdras, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, bueno, levitas, cantores, empieza a hablar una serie de muchos hermanos, ¿no? Y el 8, y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano del Señor. El versículo 10, importante, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla en Israel todos sus estatutos y decretos. Miren, ese era el propósito que había nacido en el corazón de Esdras. Era, ¿sí?, tratar de volver de nuevo a Jerusalén. Él practicaba la palabra, ¿vio lo que dice acá? Que él la ponía por obra, pero no se quedaba con eso, porque él la quería enseñar también a los que estaban en Jerusalén o a los de allá. ¿Vieron? ¿Sí? Es buscar las cosas de Dios, es buscar el reino de Dios, es el querer uno estar, querer uno aprender, querer tener un motivo de compartirle algo a alguien, es buscar las cosas de Dios, ¿sí? En parte, y hay otras cosas más que también es buscar el reino de Dios, ¿sí? Nosotros, veo que a veces nosotros decimos, a veces uno dice, en pequeñas cosas, ¿es buscar el reino del Señor? Sí. Por ejemplo, sabemos que por cuestiones a veces laborales y demás, algunas cosas no se pueden hacer, ¿sí? Pero una iglesia que tiene una actividad, que tiene un servicio, que es lo que hablábamos hoy, ¿no? Que tiene un servicio, que tiene, ¿no? Esto es parte de ¿qué? Es parte del reino de Dios. Cuando una persona se desentiende de eso, se está desentendiendo del reino de Dios, de las cosas del reino de Dios. Uno dirá, ¿es tan así? Y sí, es tan así. Porque en esto consiste el reino de Dios. Es en estar juntos, estudiar, hacer cosas en el Señor. Estamos haciendo cosas, estamos hablando de predicar el evangelio, cosas, no estamos hablando, bueno, vamos a hacer una canasta y vamos a buscar, no. Es la obra de Dios, el servicio a Dios, ¿sí? Y dice que Esdras se había propuesto eso en su corazón. Es escudriñar las Escrituras, ¿ve? Escudriñar las Escrituras, practicarla a las Escrituras y enseñárselas a otro. Por eso es que nosotros, mi hermano, tenemos también en parte ese desafío. Tenemos algunos en mayor, otros en menor escala, pero el desafío lo tenemos todos. Porque nosotros lo que tratamos de siempre hacer es aprender más de Dios. Uno aprende a través de escudriñar las Escrituras. Después, ¿qué es lo que uno quiere tratar de hacer? Poner por práctica lo que dicen las Escrituras. Y tratar de compartirle a otras personas, ¿ves? Y tratar de compartirle a otras personas. Es lo mismo, ¿sí? Lo que pasa que en otro tiempo. Miren, ¿no? Dice así, el 11. Y esta es la copia, bueno, el 11 habla de la carta del rey Artajerjes, ¿sí? Que le dice que vaya, que lo manda, que le manda esto, que bueno, le permite lo otro. Cuando usted lo lea en su casa, usted va a ver que se trata de eso. Pero hay un punto en el cual yo quiero compartirles acá, mi hermano. Vamos a ir al capítulo 8, ahí. En el capítulo 8, y vamos a empezar a leer del versículo 18. Porque va contando anteriormente la historia, ¿no? De cómo, de quiénes se le acercaron, quiénes le trajeron.
Y nos trajeron, el 8:18, según la buena mano de nuestro Dios, sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Maelí, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos, que eran 18. A Sabías, el 19, y con él Jesaías de los hijos de Meari, sus hermanos. Y vamos a ir al versículo 21, mi hermano, porque está diciendo los nombres. Y publiqué ayuno allí, junto al río Arabá, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Por qué? Porque ellos tenían que emprender un viaje, mi hermano. Ellos tenían que emprender un viaje. Tenían que volver a Jerusalén. Y seguramente el camino era peligroso, seguramente había otros reyes que le podían hacer guerra, que los podían esclavizar. Entonces, por eso, miren, ¿por qué nos damos cuenta de eso nosotros? Porque Él lo que hace es ir un poquito más de una oración. Anteriormente la mano del Señor, obvio, está con Él, pero la situación de emprender el viaje a través de esos lugares muy peligrosos, dice que Él publicó ayuno. ¿Para qué? Para que el Señor, para buscar a Dios, para que Dios los guarde, para que Dios, ¿sí?, los deje caminar ese trayecto tranquilos. Porque es verdad, mi hermano, un camino en el cual uno va, está desamparado, ¿sí? Está desamparado. A la buena de que, si a veces, por ejemplo, a veces decimos, no, mira, yo de 13 hasta acá, no, porque es peligroso ahí la 80, imagínate acá en 17, no. Miren, si uno se preocupa por esas cosas, imagínense esos caminos en donde también había niños, había personas que lo acompañaban a este varón, y él se sentía como responsable. Entonces, ¿qué es lo que dijo él? Vamos a ayunar, vamos a buscar más al Señor, ¿sí? Él sabía que Dios estaba, ¿sí? Si la mano de Dios era la que le permitía a él poder ir a Jerusalén, poner en el corazón de este rey que lo dejara ir. Pero sin embargo, él quería buscar más a Dios todavía, porque él necesitaba, ¿sí?, cada vez estar más seguro que Dios estaba ahí. Y dice que provoca, ¿qué es lo que hace él? Ayuna. ¿Pero por qué? Miren qué interesante esto, ¿no? Publiqué ayuno el 21 junto al río Arabá para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él, de Dios, camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Por qué? Y acá está este puntito que es el que quiero compartir, mi hermano. Dice así: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios está con nosotros, con todos los que a él le buscan, mas su poder y su furor contra todo. O sea, ¿por qué él ayuna? Porque él podría haberle pedido al rey tropas. Él podría haberle pedido al rey que lo acompañara a un ejército. Pero él dijo esto: no puede ser que yo hable de un Dios todopoderoso y después ande pidiendo. Y a veces nosotros puede llegar a pasarnos lo mismo, mi hermano. Creemos en un Dios todopoderoso, pero después no recurrimos a Él. No recurrimos a Él. Y esa es la enseñanza que la palabra de Dios hoy nos trae. Y es el aliento y el ánimo que nos da. Que nosotros tenemos al Dios todopoderoso para nuestras vidas. Nosotros tenemos al Dios que puede cambiar y mudar el corazón de una persona en el momento que Él quiera. Y de que esa es la manera que Dios quiere que nosotros vivamos como iglesia. Un camino creyendo en Él. ¿Vieron? Dice Él, ¿por qué? Seguramente, mi hermano,
Porque en su debilidad, él habrá pensado, uy, Dios está conmigo, es verdad. Pero, ¿qué es lo que sucede? Yo voy a emprender un viaje y va a haber a lo mejor ejército y no hay nadie que nos acompañe y demás. ¿Ve? En su humanidad, él puede haber pensado esto. Pero sin embargo, él dijo, no, voy a ayunar y voy a buscar a Dios. Porque me da vergüenza pedirle al rey, después de que diga, yo tengo un Dios poderoso, yo tengo un Dios que todo me da, yo tengo Él que me saca de la situación y demás, tener que andar pidiéndole a Él, ¿no?, un ejército para que me cuide. ¿Por qué, mi hermano? Busca el reino de Dios y su justicia y el Señor se encargará de las cosas. Y acá muestra, ¿no? Y dice así: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. ¿Sí? ¿Ve? Ayunamos y le pedimos a nuestro Dios, y Él nos ayudó. Y a veces sucede, no con un ejército nos puede pasar a nosotros, pero una situación en la vida, X, ¿sí? Nos puede pasar en cualquier situación en la vida estas circunstancias, ¿sí? De que nuestra fe pueda llegar a querer debilitarse por la situación. Pero acá el Señor nos está mostrando que Él no nos va a dejar, que Él no nos va a desamparar, que Él nos va a ayudar. Solamente tenemos que buscar al Señor, buscar el reino de Dios y su justicia, buscar el reino de Dios y sus cosas, y Él nos ayudará, mi hermano. Pero a veces, ¿por qué uno no puede volverse un poquito para atrás? Claro, porque uno está en el Señor, pero no busca las cosas de Dios, sino busca su comodidad, busca su vida, busca su bienestar, busca su tranquilidad. ¿Por qué muchas veces no se involucran las personas? Porque quieren estar tranquilos o tranquilas con su vida. Quieren estar tranquilos o tranquilas con su vida. Y nosotros no nos damos cuenta de que desde el día que le dijimos sí al Señor, quedamos prendidos. Ya no nos podemos volver atrás. Y se tiene que cumplir, mi hermano. El reino de Dios conlleva un sacrificio, en el buen sentido estoy hablando, personal. Ya la comodidad, que era lo que me gustaba, muchas veces no va a estar porque hay como prioridad otra cosa. Pero lo bueno de esto, mi hermano, ¿saben qué? De que cuando uno experimenta, cuando uno se propone a hacerlo, Dios a uno lo va a ayudar. Dios a la persona, al siervo, a la sierva, a la persona, a su hijo, Dios lo va a ayudar. Dios lo va a ayudar. Por eso, mi querido hermano, este pasaje nos muestra esta situación en la vida de este hombre, donde la mano poderosa de Dios estaba con él. Sin embargo, él sabía que Dios estaba con él, pero él tuvo que pasar un momento a lo mejor de debilidad también, por a lo mejor ciertas circunstancias que se le presentaban. Pero él, ¿qué es lo que hizo? No volvió para atrás, sino que le demostró a Dios, ahí está, esa sería la palabra, le demostró a Dios que él seguía confiando en él. Ahí está el punto, mi hermano. ¿Y de qué manera se lo demostró? No pidiéndole a la persona, pidiéndole a Dios. No pidiéndole a la persona, que a lo mejor se lo hubiera dado, pero él dijo no, porque si yo hablo de un Dios todopoderoso, si yo sirvo a un Dios todopoderoso, yo no puedo pedirle a la persona y depender de la persona. Yo tengo que pedirle a Dios. Por eso, mi hermano, qué linda enseñanza
Y qué linda palabra de ánimo para nuestras vidas. En un mundo que vivimos con aflicciones, mi hermano, de todo tipo. Pero recordemos estas palabras, mi hermano, ¿sí? De que Dios está con nosotros. La mano poderosa de Dios está sobre nuestras vidas. Recurramos a Él. Pidámosle a Él. Yo recuerdo antes, tiempos antiguos, ¿no? Donde, por ejemplo, había una situación X en donde uno tenía un compromiso con el Señor, ¿no? Lindas experiencias, ¿no? Experiencias, más que nada. Y ponerle, tenía un trabajo donde no le permitían, a lo mejor no le podían permitir a lo mejor salir o algo, y había, ¿no? Y la persona decía, bueno, yo me voy a poner a orar. Y me voy a poner a ayunar y para que Dios toque el corazón de la persona, del patrón. Y llegaba un momento donde a lo mejor estaba toda una negativa y la persona venía, el patrón, y decía, mira, mañana no vengas. Y ahí uno veía la mano gloriosa de Dios obrando a favor de la persona. ¿Sí? Hoy en día a lo mejor esas experiencias no se viven tanto. ¿Sí? Pero es bueno, mi hermano, poner todo en la mano de Dios. Es bueno, porque acá Dios nos está mostrando a través de la palabra que Él tiene poder para cambiar cualquier cosa, para mover cualquier cosa. Y si nosotros buscamos a Dios, si nosotros ayunamos y buscamos al Señor y Dios no la movió, no es porque no haya tenido poder para hacerlo, es porque Dios no lo quiso hacer. Es porque Dios no lo quiso hacer. Porque nadie puede frenarle la mano a Dios. Nadie. Nadie. Pero nosotros tenemos que buscarlo. Nosotros tenemos que en nuestro corazón disponernos, buscar el reino de Dios. Como decía, ¿no? A veces uno entra en un apaciguamiento. Entra o puede entrar en un apaciguamiento, en una tranquilidad. ¿Sí? Y no quiere decir que la persona ya no crea en Dios, sino que a lo mejor se conformó en estar así. Se conformó en estar así. Y bueno, si pasa, pasa. Y si no pasa, no pasa. Y que esto. Pero es en parte bueno, pero en parte malo. En parte bueno porque, obvio, ¿no? Es bueno estar tranquilo. Pero en parte malo, ¿por qué? Porque eso puede llegar a hacer que yo me enfríe. Exactamente, me enfríe. Esa sería la palabra, me enfríe. Me enfríe espiritualmente. Y ya no tenga ese fervor de buscar al Señor, de clamar a Dios, de ponerme de rodillas, de ayunar. Ya no tenga ese fervor. ¿Sí? Por eso, acá Esdras, él tenía una manera de comportarse. Tenía algo que dice, había dispuesto en su corazón escudriñar la palabra constantemente, ¿no? Ponerla en práctica y compartírsela a otro. ¿Ve? Y así la mano de Dios estaba sobre Esdras. ¿Sí? Después él llega a Jerusalén y se encuentra con otras situaciones también y demás que, bueno, después usted si quiere lo puede leer en el libro. Pero yo quiero compartirle eso, mi hermano, porque eso es lo que me resaltaba de la palabra. ¿Sí? Quería compartirle este ejemplo de Esdras. ¿Sí? Disponer en nuestro corazón, buscar al Señor, buscar el reino de Dios y su justicia, y las cosas que necesitemos, sea lo que sea, serán añadidas, serán traídas hacia nuestras vidas. Porque la Biblia dice, mi hermano, yo honraré a los que me honran. Yo honraré a los que me honran. Y de esa manera nosotros vivimos ferviente en el Señor. Vivimos ferviente en el Señor. ¿Sí? Busquemos a Dios. Busquemos a Dios. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Busquemos sus cosas. Busquémosla. Como le digo, mi hermano, cada uno conforme a su entorno, a su tiempo, su actividad, pero busquemos a Dios. Busquemos a Dios.
porque es lindo vivir esas experiencias, ver cómo la mano poderosa de Dios a uno le va acomodando todo. Y no solamente estamos hablando en un ámbito económico, estamos hablando también en otras áreas de la vida que la persona puede estar necesitando. Acá precisamente habla de la preocupación del vestir, del comer. Pero puede abarcar otras cosas también, mi hermano, no solamente eso. Porque lo que Dios quiere es que no estemos preocupados por nada, sino que confiemos en Él y descansemos en Él en todo. En todo, mi hermano. Y Él es el que nos va a sostener. ¿Sí? Dijo Esdras, busqué a Dios, porque me da vergüenza volverme para atrás y pedirle al rey ayuda. Y dice que buscó al Señor y Dios se encargó de obrar. Porque es así, mi hermano. Ustedes fíjense que en el libro de los Reyes, cuando uno habla Primera de Reyes y demás, una de las cosas que siempre el Señor le reprochó a los reyes es que ellos siempre hacían alianza con otras personas. ¿Para qué? Para ser librados de los otros ejércitos, de las otras situaciones, ¿sí? Porque la Biblia dice, mi hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros, Dios quiere que seamos personas de fe, ¿sí? Vamos a orar, mi hermano, vamos a ponernos de pie y le vamos a dar gracias al Señor por su amor y por su misericordia.